hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor le bendiga. Más fuerte. Hoy, si empezamos con ese ánimo, ¿qué será cuando termine? Tenemos que empezar con buen ánimo y terminar con buen ánimo, ¿a que sí? Amén. Ah, bueno, así sí, así sí. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes, también a las personas que nos ven por YouTube, y decirles que todavía están a tiempo de venir al culto. Que no se queden sentaditos allá porque hace frío, sino que vengan aquí, que están a tiempo de venir. Vamos a tener una oración, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Quiero que se pongan todos de pie. Ahí, que están como muy cómodos. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que hemos tenido todo, Señor. Gracias por este culto, Señor, que tú permites que cada domingo estemos aquí, Señor, para agradar y glorificar tu nombre, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que no nos vayamos como entramos, Señor, que nos vayamos como que lleno de tu palabra y de tu presencia, Señor. Háblanos a través del mensaje, Señor. Háblanos, Señor, a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Les invito a abrir su móvil, su tablet y la Biblia, porque ahora con la tecnología, vamos de una vez a la tecnología. En el Salmo, Salmo 30, versículo 11.
Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cecilio y me ceñiste de tu alegría. Amén. Amén. Oye, aquí la única que grita soy yo. Le dejo con el grupo de alabanza que estará dirigida por Dayana. Se puede poner de pie, de rodillas, como más a gusto se sienten. En el Salmo 30, como acabamos de leer, has cambiado mi lamento en baile, dice el corito, ¿no? Está basado en este texto. Y ahora vamos a cantar también, a pedirle esto al Señor, que llene nuestro hogar de danza. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad, de los montes a los valles ya se escucha el clamor, de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Tu luz vence las tinieblas al andar ante la cruz. Tu gloria llena la tierra como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor, de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Aleluya, 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 de los montes a los valles ya se escucha el clamor, de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. No podemos negar que el Señor está cada vez más cerca. Como dice su palabra, Él tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que más personas puedan cantar con amor, como le cantamos ahora. Que más personas puedan ver su gloria. Y mientras esperamos su regreso, nosotros que le hemos conocido, somos llamados a poner la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Permanecer firmes en su palabra, permanecer pegaditos a la vid, viviendo por fe. Cantamos y nos animamos a poner nuestra mirada en el Señor, en Cristo. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Padre, te doy gracias por tus dones vivimos y todo lo que tenemos viene solo de ti. Padre, te alabo, siempre estás a mi lado, nunca dejas a tus hijos, qué bueno eres para mí. Padre, te doy gracias por tus
Les invito a abrir su Biblia o el móvil o la tablet si la tienen. En Salmo 112 y la va a tener la lectura mi hermana Norma. Dice así la palabra del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará. Rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Amén. Gracias, Norma. Ahora sí, ahora nos toca a nosotros abrir bien los oídos, bien el corazón, para que nos vayamos llenos de la palabra y del mensaje que nuestro pastor nos traerá. El mensaje lleva por tema: dichoso el que conoce al Señor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Dichoso el que conoce al Señor es el título de la predicación. Amén, ¿verdad? He hecho un poco de trampa hoy con la lectura, ¿vale? Como no quería hacer leer mucho al hermano o a la hermana que leyera, solo le dije a Liz que pusiera el 112. Pero como son cortitos, vamos a hablar de los 3 salmos, de los 2 salmos anteriores y de este. Pero no se preocupen que no voy a hablar de todos los versículos, pero sí que me parece que son un pack: 110, 111 y 112. Entonces, si tienen Biblias, como dice Jessica, tanto físicas como digitales, ténganlas a mano, aunque ahí van a salir los versículos. Pero vamos a empezar, si les parece, con el Salmo 110. Y luego terminaremos con este Salmo 112 que acaba de leer la hermana Norma. Estos salmos de los que vamos a hablar en esta tarde, Salmo 110, 111, 112, son ese tipo de salmos que se llaman mesiánicos. Son salmos mesiánicos porque hablan de nuestro Señor Jesús, porque hablan constantemente del rostro de Jesús. El salmista, el poeta, el que escribe este cántico, está hablando del rostro de Jesús, está describiendo el rostro de Jesús y la persona de Jesús. Pero estos hablan especialmente de la exaltación, del ensalzamiento de Cristo, y comienza con la ascensión de Cristo. He elegido estos salmos, como saben, siempre intento vincular mis elecciones a la serie que estoy predicando. Estoy haciendo una serie de Hechos de los Apóstoles. Y en la última predicación de Hechos se citaba un pasaje de este Salmo 110 que vamos a estudiar ahora. Y es interesante ver cómo el salmista desarrolla plenamente esta imagen que ya nos dejó Pedro en esa predicación de Hechos 2, muchos años antes, muchos siglos antes, y cómo el Espíritu Santo, como vamos a ver aquí, el Espíritu Santo le reveló ese rostro, esa persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. Leemos el primer versículo del 110 y dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Les suena este versículo? Ya lo vimos en la predicación de Hechos, ¿verdad? Lo cita literalmente el apóstol Pedro en su predicación. Este salmo es importante. Este salmo es importante porque expone la divinidad de Cristo. Expone de forma clara que Cristo es Dios, que Jesús es la segunda persona de Dios. Y aunque les parezca algo básico a algunos, les parezca algo obvio, no es tan obvio. Hay gente que todavía cuestiona la deidad de Cristo, por lo menos el 100% de su deidad. Si leemos este salmo con detenimiento, y lo vamos a hacer en esta tarde, no podríamos de ninguna manera tener en consideración este salmo y negar la deidad de Cristo. Ese es mi objetivo en esta tarde, que después de estudiar juntos este salmo,
cantes de gozo y digas un aleluya enorme y digas, Señor, eres Dios hecho, te hiciste carne, caminaste por la tierra y nos enseñaste cómo ser seres humanos, cómo ser discípulos tuyos. En el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias a este Salmo 110, en Hechos 2, 34 y 35, que ya lo dije antes, pero también en Hebreos, en muchos versículos de Hebreos, en 1.13, 5.6, 6.20, 7.21. La carta de Hebreos desarrolla muchísimo este Salmo. Y les voy a contar otro lugar del Nuevo Testamento donde también aparece este Salmo 110 y este versículo del que acabamos de hablar, que acabamos de leer. En el momento en que los enemigos de Jesús se estaban dirigiendo un ataque furibundo contra él, los herodianos, un partido político de la época, trataron de hacerle caer en una trampa, obligándole a pronunciar una declaración política que le señalaría como traidor de Roma. Le llevaría seguramente a la muerte, pero todavía no era el momento de Jesús. Él sabía que no era su momento y no iba a caer en esa trampa tan fácil. Cuando fracasaron, los saduceos, otro partido religioso más liberal, trataron de atraparle con una pregunta ridícula relacionada con la ley de Moisés. Y cuando ellos también fracasaron, los fariseos, otro partido político religioso, había muchos en esa época, intentaron hacerle caer en otra trampa. Jesús tuvo que sortear todo su ministerio, pequeñas trampas que el ser humano, los religiosos le intentaron poner. Cuando ellos también fracasaron, los fariseos, fracasaron porque la respuesta de Jesús les desconcertó a los fariseos. Así que mientras ellos se reunían otra vez para planear otra estrategia, Jesús les respondió con otra pregunta. Les formuló una pregunta que les desarmó. Y mientras se reunían, en Mateo 22, 41 al 46, Jesús les hacía esta pregunta. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? El Cristo era el Mesías para los judíos. Sabían perfectamente de quién les estaba hablando. Les dijeron, de David, del rey David, de la casa de David. Lo dicen las Escrituras, lo dicen en el Antiguo Testamento. Él les dijo, ¿cómo pues David, fíjate, en el Espíritu, lo llama Señor? Y está hablando del Salmo 110, de este primer versículo. ¿Cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más nada desde aquel día. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. Así respondía nuestro Señor. No con violencia, no con agresividad, con inteligencia, con ironía y con mucha sabiduría. Observemos la pregunta que les hizo Jesús, una pregunta directa. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué responderías tú si te hago esta pregunta hoy? ¿Qué piensas de Cristo? Me encantaría que cada uno me diera una respuesta, pero no tenemos tiempo, porque seguro que las respuestas serían seguramente tendrían todos mucho en común, pero serían variopintas, serían variadas. ¿Qué pensáis del Cristo? Una pregunta sincera de Jesús a la gente que le estaba escuchando, a esos fariseos que no querían escucharle, que no querían aceptarle como Jesús y como Mesías. Los fariseos respondieron que el Mesías era el descendiente de David. Y al oír la respuesta, el Señor les dirigió a este Salmo 110 para mostrarles que el conocimiento que tenían de Cristo era muy insuficiente, era muy deficiente, por lo menos en esta parte de las Escrituras, que los judíos pensaban que la manejaban bien y que interpretaban como mesiánicas. Los judíos de la época interpretaban este salmo como mesiánico, pero no lo habían entendido. Y estoy seguro que muchos de nosotros hoy en día, mucha de la gente que está ahí en la calle, en los llanos, en toda la isla de La Palma, que a lo mejor has leído muchas veces la Biblia o alguna vez, o la has escuchado muchas veces, tiene un conocimiento deficiente del Cristo, tiene un conocimiento muy insuficiente de lo que es Jesús de verdad. Porque si tuviera un conocimiento real y auténtico de quién es Jesús, no cabríamos aquí. No cabríamos aquí. Y hay veces que casi no cabemos. Hoy estamos menos de lo... Pero últimamente casi tenemos que poner sillas para caber. Pero es que no tendríamos ni espacio si todos entendieran quién es Jesús, quién es el Cristo. Y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David tenía que enfrentarse con este Salmo 110, donde David llamó al Mesías su Señor. Y eso es importante para nosotros. David tenía un corazón acorde a Dios y lo reconoció como su Señor. Ya hablé de eso en mi última predicación. Lo reconoció como superior. Eso mostraba que el Mesías sería más que un simple rey.
Esos fariseos, esos saduceos, esos políticos religiosos querían un Mesías libertador, un político, alguien que les liberara del Imperio Romano. Querían un pelele para hacer con él lo que ellos quisieran, pero no entendieron que los que les había llegado era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y a Dios no lo puedes meter en un recipiente, a Dios no le puedes meter en una categoría, en una etiqueta, en un cargo político. Es mucho más grande que eso, es mucho más grande que eso. El Señor no podía ser el hijo ni siquiera del mejor rey que había existido en la historia de Israel. David le llamó Señor. ¿Cómo podía él ser su hijo, ser su descendiente? El Señor no podía ser su hijo por nacimiento natural, tenía que serlo por un nacimiento sobrenatural. Y este salmo nos dice algo muy valioso, que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una forma sobrenatural, pero real. Nació de una mujer virgen concebida por el Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que creer porque es real y tenemos que defender ante la gente que lo cuestione. Y nos lo deja muy claro este salmo. Si alguien te cuestiona la deidad de Jesús, remítelo a este versículo 1 del Salmo 110. No se puede rebatir este versículo, no se puede rebatir la lógica tan sencilla pero tan aplastante. Sigue el versículo 2 y dice: el Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Este versículo nos habla de la venida de Cristo a este mundo, la segunda venida, cuando vendrá a reinar en Sión, porque es mesiánico pero también es profético, en la tierra que Él restaurará cuando Él regrese. Fue hablando de ese tiempo cuando el profeta Isaías, en Isaías 2:3, dijo lo siguiente: si estás interesado en el libro de Isaías, todos los jueves a las 9 de la mañana estamos estudiándolo y estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre la profecía de Isaías y sobre lo relevante y actual que es para nuestras vidas hoy en día. Y dice Isaías 2:3, vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Jerusalén será el centro del gobierno de esta tierra en esos últimos días, cuando el Señor vuelva. Dios tiene un propósito maravilloso para ese pueblo en el futuro. Ahora está muy de actualidad, obviamente, con lo que está pasando. Y algunos piensan, ¿será esta la última guerra? ¿Serán los últimos tiempos? No podemos decir esas cosas, no podemos hablar con seguridad, pero sí que sabemos que el Señor está poniendo las cosas sobre el tablero. Se están posicionando las cosas para cumplir su propósito y Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. En alguna traducción se traduce el poder de tu cetro como la vara de tu poder. Y eso es interesante. Un famoso teólogo, Adam Clarke, decía que él pensaba que la vara de tu poder, en este versículo, representa el Evangelio. Me parece muy bonita esa interpretación. El Evangelio, la doctrina del Cristo crucificado. ¿Qué si no podría ser la vara poderosa del Señor que nos compró a precio de sangre? Que nos enamoró, que nos quebrantó, que nos hizo hijos suyos, que nos hizo seguidores suyos para siempre. El poder del Evangelio, el poder del cetro de Dios, más afilado que cualquier espada de doble filo, como dice su palabra, y es poder de Dios para salvación de todos los que lo creen. Y es locura para los que no lo creen, pero es poder de Dios para los que lo creen. Tenemos que ser conscientes de eso y vivir una vida acorde a esa creencia. Seguimos con el versículo 3 de este Salmo 110 y dice: tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Palabras muy poéticas, palabras muy bonitas, ¿verdad? Habla aquí de un periodo que se califica aquí como cuando manifiestes tu poder. Ese periodo tendrá lugar el mayor movimiento de retorno a Jesucristo que el mundo jamás ha contemplado. Será cuando Él vuelva y todo su pueblo, el pueblo de Israel, se convierta, se vuelva el remanente, se vuelva a Él. Cuando el pueblo de Dios vea y experimente la victoria de su Mesías, con gusto se entregarán a su obra, con gusto se entregarán voluntarios ante su ejército. Nadie les va a obligar, como nadie nos pudo obligar a nosotros para alistarnos en el ejército de Cristo. Porque Cristo no obliga, Cristo seduce, Cristo atrae con su poder inevitable, irresistible, con su gracia irresistible. Y dado que la palabra hebrea, traducida como poder, es la palabra para huestes o ejércitos, la idea es que el pueblo del Mesías, nosotros su iglesia, se reúna como un ejército dispuesto.
Tenemos que ser como un ejército, perdónenme el símil bélico, pero es que así como lo dice el Salmo, un ejército dispuesto, un ejército pacífico, pero un ejército dispuesto a servirle. No hay mercenarios en esta batalla, no hay esclavos presionados en las filas de los soldados de Jesús, solo hay voluntarios entregados y absolutamente enamorados de Cristo, que no reniegan, que no vuelven atrás, que nunca se rinden, porque saben en quién han creído, saben en quién han puesto su confianza. Dios tiene grandes planes para el futuro, Dios tiene grandes planes para ti y para mí, Dios tiene grandes planes para su iglesia. Lo que pasa es que tienes que estar listo para alistarte, tienes que estar dispuesto a entregarte, tienes que estar dispuesto a seguirle y a pagar el precio. Siempre que el Espíritu Santo sea supremo en una iglesia, habrá una ofrenda voluntaria de corazones y de vidas jóvenes, como dice aquí, y no solo jóvenes de edad, jóvenes de espíritu, que también se puede ser. No hay hombres presionados en el ejército de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Todos son voluntarios y todos ofrecen su voluntad a Dios. Ofrece tu voluntad a Dios en esta tarde. Di que estás dispuesto a ser hecho dispuesto. Si no estás preparado, pídele al Señor que te prepare. Si no estás con la fuerza suficiente, pídele al Señor que te la dé, porque te la va a dar, pero ponte a disposición de tu Señor. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El pueblo de Dios alaba al Mesías victorioso y se destaca por su hermosa santidad, como una radiante aurora. Y su radiante ser desde el seno de la aurora y su fuerza eterna viene de Cristo. Pasamos al versículo 4 y dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Me gusta la primera parte de la frase de este versículo. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Como digo, este salmo es mesiánico y habla de nuestro Señor Jesús, habla de nuestro Mesías, de su forma de ser y de su personalidad. Nunca cambia porque es Dios, nunca cambia de parecer. Lo que jura, lo que promete, lo que pacta, lo cumple. Aquí tenemos otra verdad importante del Señor Jesús, que es el sumo sacerdote según la orden sacerdotal de Melquisedec. Melquisedec, que se menciona en Génesis 14, 17 al 20, no sé si lo conoces, es una figura de Jesús Mesías, es una cristofanía, se dice en teología, es una figura pretérita, previa a la venida de Jesús en la tierra, porque era Mesías, rey y sacerdote. Nadie sino Jesús podía ejercer esas tres funciones. Por lo tanto, era Jesús que se había aparecido en la tierra en aquel momento. Es una forma misteriosa y maravillosa que se encuentra en Génesis 14 si lo quieres leer con calma. Este tema está desarrollado muy profundamente en la epístola de Hebreos, porque es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Y para recalcar la importancia, leamos un pequeño fragmento de la epístola de Hebreos 5, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y dice el autor de Hebreos: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese otro lugar es este Salmo 110. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del Señor Jesús es superior a cualquier otro sacerdocio. Jesús es superior a todos los demás sacerdotes, es superior a Aarón, es superior a cualquier levita del Antiguo Testamento, de cualquier profeta o de cualquier pastor. Estos versículos nos muestran la deidad, la humanidad, pero sobre todo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante ver cómo hacía todas las cosas, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Podemos decir nosotros lo mismo. Clamamos a nuestro Padre cuando tenemos alguna necesidad. Clamamos a nuestro Padre cuando algún familiar o amigo tiene alguna necesidad. Somos sacerdotes, porque somos sacerdocio universal. Somos sacerdotes, estamos ministrando a nuestra familia, estamos ministrando a nuestro entorno, a nuestros amigos. Nuestros puestos de trabajo están siendo ministrados por nuestro testimonio. Si no es así, tienes que plantearte que tienes que imitar a Cristo. Y si Cristo lo hacía, si Cristo se hizo humano y vino aquí, hizo eso, tú tienes el deber también de imitarle en la medida de tus posibilidades y hacerlo.
y demostrar que eres fiel como Él fue fiel. Hizo un pacto que lo cumple y lo cumplirá. Él es el sumo sacerdote para siempre, para siempre. Y eso también nos da una seguridad tremenda. Cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, Él es el sumo sacerdote, como dice este versículo, para siempre. Seguimos con el versículo 5 y dice: el Señor está a tu mano derecha y aplastará a los reyes en el día de su ira. Y es que Cristo vendrá otra vez, es otra promesa que nos dice este salmo, y entonces será para juicio. Como en el Salmo 2, versículo 9, aclara diciendo: los quebrantará con vara de hierro. ¿Se acuerdan que hablé de que la vara de hierro es como el Evangelio? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es indiscutible. No se puede discutir. La sociedad la discute hoy en día. Y pelea con Dios, y pelea con su palabra, y pelea. Pero cuando venga el Señor no habrá posibilidad de pelear, porque se presentará en gloria. Y con su palabra, que saldrá de su boca, los quebrantará todo. Quebrantará el pecado, quebrantará al pecador, quebrantará al que le ha querido siempre llevar la contraria. Como vasija de alfarero los desmenuzará, dice el Salmo 2.6. Pero otra cosa importante de este versículo es que el Señor está a tu diestra. El Señor está a tu derecha. Tranquilo, ten paz. El favor y la fuerza del Mesías está a tu diestra. Están alineados contigo si estás con el Señor. Es un instrumento de la fuerza de Dios en tu vida si estás aferrado a Él. La segunda parte del Salmo lleva al rey al campo de batalla. Sale del trono, donde estaba sentado a la diestra de Jehová, como he estado explicando en estas últimas predicaciones, y ahora Jehová, cuando vuelvan, y ahora Jehová está a su diestra. Y ahora el Señor, Jesús, cuando vuelva como rey victorioso en su segunda venida, tanto el rey, el Señor, como Jehová actuarán como uno solo. Y el ejército de voluntarios del que le hablé en el versículo 3 ya no está en la imagen. La batalla es del Señor. Él es el que la ganará. Es para Él y su rey. Y están unidos. Seguimos con el versículo 7. Saltamos al versículo 7, Liz, por favor. Y aquí habla de que beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Habla de que mientras las naciones rebeldes del mundo reciben su juicio, el Mesías mismo es revitalizado, beberá del arroyo y será exaltado. Como les comenté, este salmo es un salmo sobre todo de exaltación de Cristo en la victoria. Levantará la cabeza y beberá. Es curiosa la palabra que usa, beberá. Curiosamente, muchos comentaristas toman esto como una referencia a la humillación del Mesías. Pero es mejor verlo como su refrigerio en el día de la victoria, en el día de la batalla. En el Salmo 117 se suele interpretar en el sentido de que representa al rey deteniéndose en su persecución victoriosa del enemigo que huye. Se para a beber para refrescarse y disfrutar de la victoria, como los hombres de Gedeón desde el arroyo, y luego continuando con renovado vigor. Y también es un mensaje para nosotros. También nos dice que en medio de la batalla que libramos aquí en la tierra, en medio de las 1000 batallas que libramos en nuestra vida, tenemos la oportunidad y podemos beber en un arroyo que es mucho mejor que cualquier otro arroyo, que es la palabra del Señor, que es su presencia. Pero si nos negamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida, si nos negamos a tener la presencia de Jesús en nuestra vida, estaremos sedientos todo el día, estaremos famélicos todo el día. Y cuando venga la batalla, cuando venga la guerra, cuando venga el momento, la batalla nos tumbará, no definitivamente, pero nos golpeará y nos tumbará al suelo, porque hemos sido tan necios de renunciar al mejor arroyo, a la mejor agua que podemos tener, que es la palabra de nuestro Señor Jesús, y levantará la cabeza, es decir, será librado de todos los dolores y sufrimientos y exaltado en gran gloria, gozo y felicidad, como seremos nosotros cuando el Señor venga a por nosotros. Y llegamos al Salmo 111, y este es un salmo, el 111, de aleluya por las obras de Dios. Este salmo inicia una serie de 3 salmos, del 111 al 113, en el que habla de las aleluyas, son unos salmos de exaltación al Señor también. Este Salmo 111 alaba a Dios por sus obras, por lo que ha hecho, pero sobre todo por su redención, por su salvación, que es la nueva canción que se cantará en el cielo. Hablaba del cielo nuestra hermana Susana hace poco en una de sus predicaciones. Esta será la canción, una de las canciones que se cantarán en el cielo, la canción de redención. La canción antigua es la canción de la creación y la nueva canción es la de la redención. Vamos a leer el primer versículo de este Salmo 111.
Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos. Aquí tenemos la frase alabaré al Señor, que quiere decir, en algunas versiones pone alabaré al Señor, que quiere decir aleluya. Por eso aquí la traducen como simplemente aleluya. Y es una declaración de alabanza a Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón. La proclamación de antes, la proclamación de ahora vino después de la declaración anterior. No habría nada retenido en su alabanza. El salmista habla de que nada puede retener su corazón para darle alabanza a su Señor. Se la daría a Dios con todo el corazón. Si queremos que otras personas alaben a Dios, primero debemos alabar a Dios. Si queremos que amen a Dios, debemos amarlos a Él también. Si queremos que otros sirvan a Dios, debemos servir, debemos dar ejemplo como pueblo de Dios. Y ahora hablo especialmente a las personas que tienen en sus familias gente no creyente. Si queremos que nuestros familiares alaben a Dios, tenemos que alabar a Dios, como dice aquí, con todo el corazón, con toda la mente. Tenemos que ser verdaderamente auténticos en nuestra alabanza, que la gente de nuestro entorno vea que somos diferentes, somos santos, apartados, porque si no, no va a servir de nada nuestro testimonio, no le vamos a atraer a que conozcan a Jesús. Con todo mi corazón no se puede alabar aceptablemente a Dios que no sea de esta forma. No se puede alabar aceptablemente a Dios con un corazón dividido, ni debemos intentar deshonrarlo de esta manera. No podemos tener nuestro corazón dividido en muchas partes, o dividido en muchas cosas, o partido en nuestros quehaceres, en nuestros deberes, en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones, porque todo nuestro corazón es bastante poco. Todo nuestro corazón, si lo piensas, es bastante poco para la gloria de Jesús. Todo nuestro corazón, toda nuestra vida es bastante poco como ofrenda para nuestro Señor Jesús, pero Él se conforma con eso. Y no con menos. Si queremos que otros sirvan a Dios, como digo, debemos servirle así. No puede haber ninguna razón por la que no deba ser ensalzado en su alabanza. Y habla también de la asamblea y en la compañía. Me gustan las palabras que usa. Usa la compañía y la congregación de los rectos. Es interesante el uso de estas palabras en esta traducción. La palabra para compañía y la palabra para congregación indican grupos de diferentes tamaños. Compañía se refiere a un grupo privado más pequeño. Quizás como los grupos de oración que tenemos en la iglesia, quizás como grupos de discipulado, como grupos de estudio bíblico, algo así como nuestros grupos pequeños. Congregación se refiere a las reuniones más grandes del pueblo de Dios. Y en este salmo el Señor nos indica que la alabanza debe ser de la misma calidad en todos esos encuentros. Incluso cuando nos encontramos de forma casual entre semana para tomar un café, para merendar, que deberíamos hacerlo más. Tenemos que quedar más, hermanos, hermanas. Tenemos que vernos más y compartir más entre nosotros. Sé que la vida es complicada, que la agenda está muy apretada, que me van a decir a mí, pero tenemos que vernos más y vernos con este espíritu de alabanza, porque la adoración no es algo que se haga aquí en estas cuatro paredes. Como me decía una hermana hace poco, estamos muy metidos para adentro, tenemos que salir para afuera, que la iglesia salga para afuera. Pues esa es la forma de que la iglesia salga para afuera. Alabar al Señor allá donde estemos. En la cafetería, en el restaurante, en la oficina, en donde sea que nos podamos reunir, orar, leer la Biblia juntos y alabar al Señor, darle esa alabanza en la compañía y en la congregación. Pero no descuidemos la compañía, porque ahí también tenemos que alabarle con todo el corazón. Pasamos a los versículos del 2 al 4, en el que habla de las obras por las cuales el Señor debe ser alabado de esta forma. Grandes son las obras del Señor. Estúdialas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Esta idea que existe en la actualidad, hay una idea en la actualidad, me corrigen si me equivoco, de atribuir el origen del universo a la casualidad, nuestra existencia, el existencialismo, no estoy muy seguro si lo estoy diciendo correctamente, pero creo que sí, es la corriente filosófica del existencialismo y más corrientes filosóficas diferentes que atribuyen el origen del universo a la casualidad. Estamos aquí por casualidad. Esta forma de pensar le quita toda la gloria
de Dios el Padre y del Señor Jesucristo en la creación. Y estos versículos de este Salmo lo rebaten. Esa forma de pensar le está arrebatando su gloria y es tan mala como negar su redención. Es como negar la salvación y de negarlo a Él como Salvador. Si aceptamos a Jesús como Salvador, entonces lo tenemos que aceptar también como Creador. Y si lo aceptamos como Salvador y como Creador, lo tenemos que aceptar como Señor. Y eso significa que Él manda. Eso significa que Él rige nuestras vidas. Mira, un teólogo se llama Trapp decía lo siguiente: no se hacen pequeñas cosas con una mano tan grande. Si te pones a ver la creación, y en esta isla de La Palma es fácil hacerlo con la maravillosa creación que tenemos, si te pones a mirar un segundo la creación, aunque no creas en Dios, aunque no creas en el Dios de la Biblia, aunque no creas en el Dios de los cristianos, no puedes negar que hay una realidad sobrenatural detrás de todo esto. No puedes negar que hay eternidad en toda esta creación. No se hacen pequeñas cosas con una mano tan grande. Algo tan grande lo tuvo que hacer una mano infinita, que es la mano de nuestro Dios. Spurgeon, el predicador británico, dijo esto también sobre estos versículos. En diseño, en tamaño, en número, en excelencia, todas las obras del Señor son grandes. Incluso las pequeñas cosas de Dios son grandiosas. Creo que todos, si nos ponemos a pensar en esta semana, podemos estar de acuerdo con Spurgeon en esta frase. En las cosas pequeñas a veces se ve la gloria de Dios de una forma más increíble. Los que quizás esta semana nos hemos visto privados de nuestra salud, hemos visto lo importante que es la salud, lo importante que es tener la espalda bien, lo importante que es tener el brazo bien, lo importante que es estar sano, lo importante que es poder levantarte cada día e ir a trabajar. No le damos gracias a Dios por eso cada día, ¿verdad? ¿O sí? Muy bien. Si se la damos, muy bien. Pero muchos de nosotros seguro que nos despistamos y lo damos por sentado, lo damos por hecho. Todas las obras del Señor son grandes, incluso las pequeñas cosas de cada día son grandiosas. Mira, hay otra parte de estos versículos que me encanta, que dice, estudiadas por todos los que en ellas se deleitan. Esto me hizo pensar en los científicos que estudian el universo, la ciencia y la creación. Hay un laboratorio de ciencias en Cambridge, Inglaterra, llamado Laboratorio Cavendish, que lleva el nombre del químico y físico inglés del siglo XVIII, Sir Henry Cavendish. Y algo curioso en ese laboratorio, se distingue de los demás, ¿sabes por qué? Por tener en su puerta las palabras del Salmo 111, versículo 2, escritas sobre la entrada de su edificio como una carta para todo científico creyente. Grandes son las obras del Señor, son meditadas por todos los que se deleitan, los que estudian en ellas. Creo que cualquiera que estudia ciencias de forma seria, en algún momento de su vida se tiene que plantear que hay algo más allá que explique todo esto que llamamos universo, que explique todo esto que llamamos creación, que explique todo esto que llamamos existencia humana, que explique por qué nos buscamos explicar estas cosas en nuestra mente, por qué alguien puso el sentido de eternidad en nuestra mente. Porque no simplemente si somos casualidad, vivimos nuestra vida de forma funcional, vivimos, nos desarrollamos y morimos y ya está, y se acabó. ¿Por qué le buscamos un sentido a la vida? Porque está Dios detrás poniendo ese sentido de eternidad en tu mente y en tu corazón. Kepler, el astrónomo y matemático alemán, conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, se dice que cuando dirigió su telescopio por primera vez al cielo, exclamó esta frase: estoy pensando de nuevo en los primeros pensamientos de Dios. Ojalá el éxtasis del estudiante de la palabra tenga ese ardor en el corazón del estudiante de la naturaleza, como tenía Kepler, que llene nuestro corazón mientras dirigimos nuestro pensamiento hacia las grandes obras de nuestro Señor y Salvador. Y ahora este salmo, seguimos adelante, menciona la redención que tenemos, que forma parte del coro aleluya de este poema. Pasamos al versículo 9, hacemos un pequeño salto de este Salmo 111. Y en el versículo 9 leemos: Vale, puede ser el 8 también, Liz, perdona, fallo mío.
Dice así: las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, son inmutables por siempre, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo y temible, dice aquí mi versión. Las obras de sus manos son fieles y justas. Habla este salmo de que lo que Dios hace es verdad y es justicia, es verdadero y es justo, y lo que manda está establecido, como dice, todos sus preceptos son dignos de confianza, son de confianza. Tenemos que fiarnos de nuestro Dios. Y algo que te parece tan obvio, quizás porque llevas mucho tiempo en la iglesia, deberías planteártelo y replanteártelo, porque si eres consciente y si eres sincero, muchas veces no lo cumples, porque lo que te pide Dios, en tu modo humano de verlo, no tiene sentido. Pero aquí dice que todos sus preceptos, todos sus mandatos, todas sus órdenes son dignas de confianza. Tenemos que confiar en el Señor cuando nos pida tomar una decisión, aunque parezca una locura, aunque parezca un absoluto sinsentido. Lo que sería un sinsentido sería que le desobedeciéramos, que siguiéramos el lado contrario, que le desoyéramos. Y esto se ve en las grandes obras de Dios en la creación y en la historia, y en nuestra historia también, en la historia de nuestras vidas. Si ponemos a analizar nuestra vida, lo podemos ver. El autor inspirado resalta la coherencia entre los actos y las palabras del Señor, porque tenemos un Dios coherente, consecuente. Y coherencia y consecuencia son dos cosas que este mundo necesita más que nunca. Coherencia y consecuencia necesita este mundo más que nunca, y necesita personas que vivan una vida coherente y consecuente con lo que dicen creer. Sus órdenes, sus exhortaciones, promesas, amenazas, bendiciones y maldiciones son verdaderas, nos las tenemos que tomar en serio. ¿Sabes por qué? Porque también dice estos versículos, y ese es el gran motivo por el que debemos seguir a Jesús, porque pagó el precio del rescate de su pueblo, pagó tu rescate, pagó el mío, nos salvó y nos salvó para siempre. Para siempre, como decíamos esta mañana en Tijarafe. La seguridad de antes de su fidelidad nos da la seguridad de que nuestra salvación igualmente está a salvo, está guardada en su mano. Nadie nos arrebatará de su mano si estamos con Él. Estamos a salvos con un Dios que cumple sus promesas y pactos y que no cambia, que es inmutable. ¿Quién puede decir esto en el día de hoy de cualquier cosa de este mundo? ¿Qué es inmutable hoy en día? En un mundo que todo cambia cada día, que casi cada hora las cosas cambian, los pactos cambian, los acuerdos cambian, que nos lo digan a nosotros. Los pactos pueden cambiar de un día para otro. Dios no cambia sus pactos, Dios no cambia sus promesas, las cumple hasta el final, porque es inmutable. Y seguimos con el versículo 10, Liz, y dice: como un sello deberíamos tener este versículo en nuestros brazos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y al recordar las grandes obras, la grandeza de las obras de Dios, uno debe temerle apropiadamente. Sí, vuelvo a repetir, el concepto temor no es como el concepto temor que tiene el mundo. Dios debe ser considerado con respeto, con reverencia y con asombro. Eso es tener temor de Dios. Esta actitud adecuada de la criatura hacia el Creador es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Debes tener temor de quien te ha creado, debes tenerlo en cuenta, debes ser consciente de quién te ha creado y qué piensa Él de ti y qué tiene planeado Él para ti. Si no eres un necio, si no eres un inconsciente y vas, perdón por la expresión, como pollo sin cabeza, no sabes a dónde vas. La sabiduría no puede avanzar más hasta que se establezca este punto de partida. Probablemente sea una apuesta segura decir que la mayoría de la gente hoy en día no está muy interesada en la sabiduría. Les interesa ganar dinero, divertirse, conseguir objetivos humanos, puede ser incluso objetivos buenos, una carrera universitaria, un negocio. Algunos están interesados en saber algo, algunos todavía están interesados en saber cosas, pero de forma rápida y fácil. Que me explique en media hora YouTube de qué fue la guerra de independencia de Rusia y entenderlo todo. Pero leer un libro entero, no, eso ya sería demasiado esfuerzo. Casi todo el mundo quiere agradar y quieren conseguir cosas rápidas, pero sabiduría, la búsqueda de la sabiduría no es un ideal popular hoy en día. Y el Señor nos dice que no es solo
Él, el principio de la sabiduría, sino el medio y el final. El medio y el final y el propósito. De hecho, es el alfa y la omega, es la esencia, el cuerpo y el alma, la suma y la sustancia de toda sabiduría. Si buscas al Señor, encuentras sabiduría. Si te dejas guiar por el Señor, tendrás sabiduría. Si te dejas de intentar hacer tu vida como quieras y le intentas hacer como el Señor quiere, encontrarás sabiduría y encontrarás guía. El que teme a Dios es verdaderamente sabio. El que se olvida de Dios está a merced de todo lo que le pueda pasar en este mundo. Y no hay nada bueno en este mundo. Y llegamos al Salmo 112. Les dije que iba a ir rápido, no se preocupen. En este Salmo 112, el énfasis aquí está en el alabar a Dios por su justicia. Y a causa de su justicia, Dios tiene que juzgar el pecado. Es la parte mala, pero también es la parte buena. No se alegran en este punto, después de todo lo que he explicado, que Dios sea quien es. Piénsenlo. No se alegran de que Dios sea el tipo de Dios que es, de sus atributos, de su forma de ser, y que sea Él quien nos tenga que juzgar. Yo siempre digo una cosa. Me alegro y doy gracias a Dios de que voy a ser juzgado por Él, y no por ningún ser humano, y no por ningún hombre, que me libre del juicio de otro hombre o de otra mujer. El juicio de Dios será duro. Hay que tener temor y temblor ante el Señor. Pero estoy tranquilo porque el Dios en el que yo creo, el Dios de la Biblia, es un Dios justo y misericordioso. Es un Dios de gracia, pero sobre todo es un Dios justo. Justo. Supongamos que Él fuese como los jueces humanos. Resultaría terrible incluso pensar en ello. Pero Dios es bueno, Dios es justo y por tal motivo Él tiene que tratar con el pecado. ¿Por qué es justo? Porque si no, no sería justo. Si nos fuéramos de este mundo sin haber tratado con el pecado, sin haber hecho justicia con todo el pecado que se ha derramado en este mundo tantos siglos, no sería justo. Llegará el día en que Él actuará con justicia y enderezará todas las sendas desviadas. Y yo quiero que Él lo haga. Yo anhelo que así sea y que Él así lo haga. Yo quiero que enderezca mi propia vida. Yo le pido al Señor que enderezca mi vida, que me perfeccione, que haga lo que tenga que hacer conmigo, que me golpee, que me zarandee, que tenga que hacer todo lo que tenga que hacer porque su voluntad es mejor que la mía y lo que Él tiene que hacer para mí es mucho más grande de lo que yo pueda tener planeado para mí. Yo quiero que enderece mi propia vida. ¿Quieren ustedes que esto suceda en sus vidas? Amén. Y digan ese amén, como dice Jessica, alto y que se oiga. Amén. Deberíamos todos desearlo. Y si conocemos realmente a Dios, lo deberíamos anhelar. Eso es algo por lo cual tenemos también que alabarle. Por eso este salmo le alaba. Leamos el primer versículo de este salmo, 112, de nuevo. Aleluya, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Dichoso el que teme al Señor. Salmo 111 terminó con la idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora el salmista explica la bienaventuranza, lo dichoso que es el del que teme al Señor. El temor del que habla la Biblia, como digo, se describe mejor como una profunda reverencia. Es decir, debemos reverenciar al Dios y no temerle. No temerle como el mundo entiende que le teme. Y dice, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Si conocemos a Dios, este ser humano dichoso no teme a Dios en un sentido de miseria o de obligación. Como dije antes, nos alistamos al ejército de Dios de forma voluntaria. Este salmo habla de alguien que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. Para este hombre, para esta mujer, la palabra de Dios es tan fascinante como para Kepler o para cualquier científico es fascinante el universo. Quiere descubrirlo, quiere conocerlo cada día más, porque les fascina, como al científico le fascinan las obras de Dios. Y el término usado para ella, sus mandamientos, implica que su interés es práctico. De nada aprovecha si se queda en la teoría. Si se convierten en unos expertos en los mandamientos, muy bien por ustedes. Pero si no los ponen en práctica, de poco les va a aprovechar. Ni siquiera a nivel intelectual, les va a aprovechar de demasiado. Pero si los ponen en práctica, estarán ejercitando y practicando sabiduría. Lo que lo atrapa a este hombre o a esta mujer de Dios es la voluntad y el llamado de Dios. El ser humano que debidamente teme a Dios es liberado
de cualquier otro temor. Y eso es importante. Cuando estamos con el Señor, de verdad, somos librados de cualquier otro temor. ¿Qué nos puede pasar si estamos en las manos del Señor? Nada. Nada, porque Él ya ha vencido a la muerte. Pero no basta con temer a Dios, también debes amarle. El miedo no ha conseguido nada en este mundo. El miedo no nos apartará del mal, pero el amor nos llevará a la obediencia. A lo mejor el miedo te apartará del mal momentáneamente, por el miedo a la represalia, al castigo, pero el amor es lo que te llevará a la obediencia. Piensa en la gran medida de bienaventuranza sobre Jesús. Nadie reverenció a Dios Padre como lo hizo Jesús. Nadie. Nadie se deleitó como Él en los mandamientos de su Padre. Nadie vivió una vida en la que se deleitaba tanto en hacer lo que su Padre le había mandado. Nadie como Él. Imita a Jesús. Imita a Cristo en todo. Imítalo en esto también. Saltamos al versículo 4 de este Salmo 112. Y dice: para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Como he dicho antes, aquí dice que la luz brilla en las tinieblas. ¿Pero por qué? Porque Él es un Dios de gracia, es un Dios compasivo y sobre todo es un Dios justo. Dios mismo es la luz que surge en medio de las tinieblas para aquellos que son sinceros en su trato con Él. Todos estábamos sumergidos en las tinieblas antes de conocer al Señor. La relación de Dios con el cristiano es como la relación del sol con la luna. ¿Han escuchado esa metáfora alguna vez en alguna predicación? El sol brilla con luz propia, brilla con su propia luz gloriosa. No necesita nada para brillar. En cambio, la luna no lo hace. Cuando estás una noche caminando con tu pareja, te pones romántico y ves la luna, mira la luna cómo brilla. La luna no brilla por sí sola, brilla por el reflejo del sol en ella. Y algo así pasa con el cristiano. No podemos brillar por nosotros mismos. No tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de brillar reflejando la luz maravillosa que irradia nuestro sol, que es nuestro Dios. Y seguimos con los versículos del 6 al 8. Y dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Maravillosa promesa. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no tendrá temor. Y al final verá derrotados a sus adversarios. Dios no perderá de vista a los suyos por toda la eternidad. Por su carácter y su sabiduría, el que tema a Jehová será firmemente fortalecido, como hemos leído aquí estos versículos. Su memoria perdurará, también nos ha dicho alguno de estos versículos. Al confiar en el Señor, su corazón estará firme y al final verá la victoria sobre sus enemigos. Al final no significa que sea en esta vida. Puede que no veas la victoria sobre tus enemigos de esta tierra en esta vida, pero al final verás la victoria cuando tu Señor vuelva en victoria. El que construye su vida transitoria de peregrinaje en esta vida dentro y sobre la roca que es Cristo Jesús, la roca eterna, gana firmeza como una roca. El que no la edifica sobre la roca es como el que edifica en las arenas. Cuando venga la riada, cuando venga la ola grande, cuando venga el viento, su casa se derrumbará. Pero las vidas arraigadas en Dios nunca se desarraigarán. Hay otra frase maravillosa aquí que yo recalqué. No tendrá temor de las malas noticias. Qué promesa tan necesaria en nuestros días, ¿verdad? Tantas malas noticias que tenemos. Yo casi tengo prohibido ver las noticias en casa. Yo casi las tengo que ver solo, porque hay tantas malas noticias que mi familia se pone triste. No tendrá temor de malas noticias. Las malas noticias nos rodean y nos llegan todos los días. Las malas noticias nos pueden llegar de nuestra familia, de nuestra salud, de los negocios, del trabajo, de la cultura que nos rodea o de la política. Sin embargo, el que teme al Señor no debe tener temor. No debemos ser un pueblo temeroso. No debemos ser un pueblo con miedo. Tenemos la promesa máxima que puede tener cualquier ser humano. No tendrá temor. No puede haber malas noticias para el alma del que ha fijado su confianza en el Señor. Si hoy te llegara nuevas de enfermedad, de pérdida, de duelo, de muerte, claro que vas a estar triste,
pero no podrán ser malas si tu corazón se atreve a mantener una confianza fija en Dios. Porque tal confianza roba a la muerte su aguijón y al sepulcro su victoria. ¿Qué más nos puede pasar en este mundo? ¿Cómo nos puede tocar esta vida? Cualquier cosa en esta vida, si ya el Señor venció la muerte del aguijón y el sepulcro. Quizás no puedas entender muchas cosas que te pasan. Quizás no puedas entender que casi todo te pase a ti. Quizás no puedes entender el cúmulo de cosas, pero puedes confiar en Él. Debes confiar en Él. Debes poner tu confianza en el Señor. Su corazón está firme, tu corazón debe estar firme. Tu corazón debe estar sostenido y sostenido por la fuerza de tu Creador, de tu Hacedor, del Creador de cosas tan gloriosas, de obras tan maravillosas. No es ni voluble ni cobarde. Cuando está indeciso en cuanto a su proceder, todavía tienes el corazón fijo, esa persona. Puedes cambiar tus planes, quizás deberás hacerlo, pero nunca cambiarás el propósito de tu alma, nunca cambiarás el propósito de tu vida, porque eso sí está aferrado. Las circunstancias pueden cambiar. Puedes cambiar de casa, puedes cambiar de trabajo, puedes tener que renunciar a tu familia, pueden pasar tantas cosas, pero tu propósito en la vida no cambia, porque tu Dios no cambia. Y ahí está aferrado tu corazón. Y voy a terminar con un resumen de lo que he intentado transmitir en estos 3 salmos. Esta generosidad, porque también Pablo cita, perdón. Voy a leer el versículo 9 de nuevo. ¿Puedes poner el versículo 9, Liz? Del 112. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. Es interesante la palabra reparte aquí. Este salmo tiene mucho que decir acerca de la generosidad del que teme a Jehová. Dado que somos bendecidos con tantas cosas, con respecto a cosas materiales y también a cosas espirituales, es importante que seamos generosos con nuestras bendiciones, con las materiales y con las espirituales. No seamos rácanos con nuestras bendiciones espirituales tampoco. Compartamos, repartamos nuestras bendiciones espirituales. También es sabio. Reparte implica una distribución sabia y reflexiva. Pablo ya lo citó en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 9, para animar a los cristianos a ser generosos, cuando dijo, como está escrito, y cita este salmo, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta generosidad no se da indiscriminadamente ni al azar, sino que se reparte como semilla preciosa, con prudencia y con discreción y con sabiduría. Y ahora sí, quiero hacer este pequeño resumen de todas las cosas que hemos visto. Con este último versículo, su justicia permanece para siempre. El perfil de este hombre o mujer que hemos estado viendo que teme a Jehová es increíble. Ponte a pensarlo. Es un reflejo del carácter de Dios mismo, incluso como la luna refleja la luz del sol, como te expliqué antes. Se cumple parcialmente en el hombre o en la mujer cristiano, pero se cumple perfectamente en otra persona que estoy seguro que ya sabes quién es. Pero vamos a verlo poco a poco. Hagamos un resumen en este versículo de todo lo que hemos visto. Es un hombre temeroso de Dios, que teme a Jehová. Es un amante de la palabra de Dios, en sus mandamientos se deleita. Es un hombre próspero, más allá de bienes materiales y riquezas, un hombre próspero en todo lo que emprende. Es un hombre que edifica un hogar para su familia, su descendencia, su casa. Es un hombre amoroso y bondadoso. Y cuando digo hombre o mujer. Es un hombre que ayuda, tiene misericordia y presta. Es un hombre sabio, gobierna sus asuntos con juicio. Es un hombre fuerte, no tendrá temor de las malas noticias. Es un hombre generoso, de nuevo reparte. Y es un hombre que no abusa del poder. Su poder será exaltado en gloria. Y sobre todo, permanece para siempre. ¿De quién otro puede estar hablando? Sino de nuestro Señor Jesús. Él tiene todas estas cosas. Solo Él tiene todas estas cosas de una forma plena y absoluta. Por eso tenemos que ser imitadores de este Cristo, de este Jesús. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? ¿Qué pensáis del Cristo? Sé que he dicho muchas cosas, sé que he hablado muchas cosas, sé que igual no has podido retener todo, pero con la idea global de todo lo que te he dicho, ¿qué piensas del Cristo ahora? Permanece para siempre, hombre temeroso de Dios,
amante de la palabra, edifica un hogar para su familia, amoroso, bondadoso, ayuda, reparte, sabio, fuerte, generoso, y no abusa del poder porque su poder será exaltado en gloria. Ese es nuestro Señor Jesús. Este es el Señor Jesús que te presenta, este Salmo 112. Tan solo se cumple todo esto en la persona de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 10, ya para terminar, dice, y el malvado verá esto y se irritará, porque no hay nada que irrite más al enemigo que Cristo exaltado, que Cristo glorificado. Rechinará los dientes y se irá consumiendo. Y hay una promesa maravillosa al final. Mi versión pone, los deseos de los malvados se frustrarán. La ambición de los impíos será destruida. Tenemos la victoria porque ya está en manos de nuestro Señor Jesús. Fue un hombre odiado aquí en la tierra. Fue un hombre despreciado por muchos. Todavía sigue siendo odiado y despreciado por muchos. Los que no creen ni le aceptan como Mesías. Lo verá el impío y se irritará. Pero aquí hay una promesa. Llegará un día en el que la maldad desaparecerá para siempre. Y los deseos de los malvados se frustrarán. Y los deseos nuestros, de los hijos de Dios, tuyos y míos, se cumplirán. Que es ver a nuestro Jesús glorificado y triunfante, poniendo todo en orden en esta tierra y quitando toda enfermedad, todo dolor y sobre todo todo pecado. Que esta esperanza corra en las calles de La Palma estos días, que esta verdad corra por las calles de tu ciudad, de tu pueblo, por tu familia, por los chats de WhatsApp, por todo aquel medio en el que puedas pregonar el Evangelio de Cristo, porque es vara de poder, como he dicho, es poder del Señor para salvación de muchos. Que así sea. Amén. Soy bajita, lo que pasa es los tacones. Amén. Ahora sí. Vamos a darle paso al grupo de alabanza que nos trae la última canción. Cristo puede mover montes. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará,
si podemos tener una oración final. Gracias, Señor, por este culto tan maravilloso que hemos tenido, tan alegre, Señor. Gracias porque nos hablaste a través de la palabra, Señor. Gracias por los niños en su clase. Gracias por todo lo que estamos aquí, Señor. Gracias por lo que te vieron por YouTube. Y gracias por lo que querían venir y no pudieron venir, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Guíanos, Señor. Toma todo el control de lo que vamos a tomar vehículo para ir a nuestros hogares. Dale una feliz semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, no se sienten, que lo veo que se quieren sentar. Vamos a tener la bendición final en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y eso lo vamos a leer todos juntos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo la esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. El que no quiera leer o le dé vergüenza leer, aunque tenga ahí, ustedes mueven la boca y sabemos que están leyendo también. Que el Señor le bendiga y tengan una feliz semana. Hasta el próximo domingo.